Así que no sé si me escucha o nada, disculpa ahí por interrumpirle. Justamente con eso de las grabaciones, de mi parte Sí. también estoy grabando yo la clase, ¿verdad? Entonces, en Ah, cualquier caso excelente. de que no se le grabe o Ah, que muy eso, bien. yo Sí. tengo bastante espacio en OneDrive, entonces puedo subirlo ahí y lo puedo pasar después, ¿verdad? Ah, ok, También para tener excelente. como un respaldo, ¿verdad? También. Excelente, sí, muy bien. Gracias. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de incrementos y tasas y vamos a hablar de funciones, de variables X y de variables Y, es decir, las variables que eh, se representan en un plano cartesiano. Entonces, usted tal vez podrá recordar que en el caso de, bueno, y ya debieron haber cursado esa clase antes de llevar esta clase, que es la de principios de economía. Ahí en esa clase, las gráficas que se les enseña solo se representan en el primer cuadrante, ¿no? Y vamos a ver por qué solo en el primer cuadrante. Entonces, aquí en el eje horizontal tenemos la variable X y en el eje vertical tenemos la variable Y. Para nosotros, en ciencias económicas, en el eje X representamos bienes materiales o servicios. Y en el eje Y representamos todo lo que se mide en dinero, unidades monetarias. La razón por la cual eh, mayormente utilizamos el primer cuadrante es porque en el caso de los bienes materiales o servicios, no tiene sentido nada a la izquierda de cero. Es decir, que no existen bienes materiales o servicios negativos. Usted no va a la pulpería a comprar menos 5 libras de azúcar, ¿no? Es absurdo. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿verdad? Solo tienen sentido los bienes materiales o servicios partiendo de cero hacia el infinito. Y téngalo presente, eso es un concepto que es importante que se lo grabe, porque en estos ejercicios les piden la interpretación. Entonces, a veces el no tener en cuenta o no considerar eso que es básico, los hace cometer algunos errores o no darse cuenta que están cometiendo errores. Por ejemplo, más adelante vamos a aplicar derivadas para determinar los valores óptimos a producir para obtener máximas utilidades o mínimos costos. Entonces, si a usted le sale un valor de unidades negativa, eso implica que hay algún problema, pues, porque no pueden haber bienes materiales negativos. Bien, entonces, tomando en cuenta eso, ¿no? A las variables del eje X se le llaman variables independientes y a las variables Y se le llama variables dependientes, ¿no? Aquí reciben los nombres de variable independiente y variable dependiente respectivamente. Es decir, que nosotros le damos a X valores, ¿verdad? Que pueden ser aleatorios, ¿sí? Pero esos valores de X no dependen de otro valor. Caso contrario, la variable Y o variable dependiente
se obtiene dependiendo de los valores de X que evaluamos en una función. Entonces, podemos hacer una analogía. Aquí el libro hace una analogía comparando a una función con una máquina. Entonces, que tiene digamos, un valor de entrada o materia prima, sería el valor de X, ¿no? Luego, la función es la máquina y el producto o valor de salida es la variable Y. Entonces, si nosotros tomamos X igual a 2, este 2 lo vamos a sustituir en las X de la función, ¿no? Y al evaluar 2, aquí 2 elevado al cuadrado es 4, se multiplica por 3 es 12, y si le restamos una unidad, nos da como resultado 11, ¿no? Entonces, el resultado es 11. Este es el valor de Y, ¿no? Pero este valor se obtuvo porque nosotros evaluamos en X 2. Es decir, que la variable Y no existe por sí sola. La variable dependiente no existe por sí sola, ¿verdad? Esa variable Y es el resultado de evaluar una variable independiente X en una función. Entonces, sustituimos 0. 0 elevado al cuadrado es 0, multiplicado por 3 es 3. Perdón, multiplicado por 3 es 0, 0 por 3 es 0. 0 menos 1 es menos 1. El resultado es menos 1. Luego sustituimos menos 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, 3 menos 1, 2. Entonces el resultado es 2. Bien, para determinar, nosotros vamos a hacer mediciones o vamos a determinar los incrementos tanto en la variable X como en la variable Y. El incremento en la variable Y se simboliza por esta letra griega que parece un triángulo, ¿no? Y multiplicado por la variable X, y nosotros decimos el incremento en X o delta X porque esta letra griega es la letra delta, ¿no? Bien, y entonces la variación en X se define por X2 menos X1. Entonces, ahí hay algo importante que debemos de considerar, y es qué es X1 y qué es X2. X1, ¿verdad? Y como gran parte de estos ejercicios se están relacionados al área de producción, X1 se utiliza para representar cantidades actuales o presentes, digamos. Si usted dice, ¿verdad? En mi fábrica yo produzco 1000 unidades. Entonces, actualmente usted está produciendo 1000 unidades. O sea, produzco mensualmente 1000 unidades. Entonces, actualmente usted está produciendo 1000 unidades. X2 la empleamos para referirnos a cantidades propuestas o futuras. Entonces, está produciendo
1000 unidades, pero ve que hay mercado, hay demanda para producir más. Entonces dice, usted probablemente dirá, el próximo mes o la próxima semana voy a producir 1500 unidades. Entonces, las unidades que usted está produciendo son X1 y las unidades que quiere producir a futuro o que va a producir serían X2. Recuerde que los valores de X se refieren a bienes materiales o servicios. Bien, el elemento en la variable Y se simboliza por la letra griega delta multiplicada por la variable Y, es decir, el delta y se define como f de x2 menos f de x1, es decir, la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1. En algunos libros usted podrá ver alternativamente que la variable y se representa por y2 menos y1, pero como y es una variable dependiente, para obtener el valor de y2 tuvo que haber realizado este proceso. Tuvo que haber evaluado aquí 2 en la función y el resultado de esto es y2, al igual que el resultado de esto es y1. Es decir, no es las variables dependientes no aparecen por sí solas, tuvieron que haberse calculado. Pero si usted ya las había calculado anteriormente, ¿no? Ya sabe los valores de Y1 y Y2, entonces determinar la variación bastará con restar estos dos valores. Bien, adicionalmente, sabemos nosotros, ¿verdad? Porque eso dependerá también, hay otra forma de representar la variación en y eso dependerá de cómo esté redactado el ejercicio. Perdón. Sabemos que delta X es igual a X2 menos X1, ¿no? Entonces, si yo despejo para X2, es decir, este X1 lo paso al otro lado de la ecuación, tendríamos X1 más delta X es igual a X2. Entonces, una forma alternativa de determinar la variación en Y es f de X1 a delta X menos f de X1. Y el empleo de una u otra dependerá de cómo esté redactada, cómo estén redactados los datos, cómo nos proporcionan los datos. Es decir, podríamos decir que usted quiere incrementar la producción de 1000. Vamos a poner aquí por un ladito. Si yo quiero incrementar la producción de 1000
a 1500, entonces aquí tendríamos el caso de x1 y x2. Entonces, para determinar el delta x, voy a utilizar esta fórmula. Voy a evaluar estos valores de x en la función, cualquiera que sea la función. O sea, voy a evaluar la función en 1500 y luego a eso le voy a restar la función evaluada en 1000. Eso es esto, ¿no? F de x2 menos f de x1. Pero también yo podría decir que voy a incrementar la producción. Buenas noches, disculpen, Dígame. ¿es mi internet que me está fallando o es el del link? Es su internet. Ok, muchas gracias. Recuerde, dije al inicio, las intervenciones solo son para temas de la clase. Si son problemas técnicos, primero escriba y consulte con sus compañeros porque nos interrumpe la clase, ¿verdad? Y yo, antes de iniciar la clase, tengo una forma de verificar que todo esté funcionando bien. Bien, entonces, otra forma de hablar de un incremento en la producción en 500 unidades. Es decir, usted actualmente produce 1000 y esto sería X1, ¿no? Pero le dicen que quiere aumentar la producción en 500 unidades. Entonces, estos 500 es el delta X. Y si usted suma estos dos, 1000 y 500, ¿no? Que sería el equivalente a X2, eso nos daría exactamente los 1500. Es decir, todo dependerá de cómo esté redactado el ejercicio o cómo le presenten los datos. Entonces, de esa forma, usted hará los cálculos. Bien, algo que es importante que tengan en claro es el hecho de que las variaciones o el resultado de cálculo, tanto del delta X como del delta Y, pueden dar como resultado valores negativos. Y eso no implica más que un incremento o disminución en esas variables. No es un valor negativo, tenemos que interpretarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos un incremento en X, digamos que aquí sea X1 y por acá sea X2, y digamos que X1 es 3 y que X2 es 8. Entonces nosotros tendríamos que el delta X o el incremento en X va a ser 8 menos 3 y esto va a ser 5.
Pero, ¿qué tal si nosotros decidimos denominar a 3x2 y a 8x1? Y usted me dirá, pero ¿por qué decide denominarle ahora x2 a 3 y x1 a 8? Es que eso depende de cómo se dé, ¿no? Si hablamos en el caso de producción, la producción no siempre usted va a querer incrementarla. Supóngase que usted actualmente produce 1000 unidades, pero solo se están vendiendo 700. O sea, le están quedando rezagadas 300. ¿Para qué voy a seguir produciendo 1500 o 1000, perdón, si solo se venden 700? Entonces usted toma la decisión, en vez de incrementar la producción o de dejar la producción tal como está, entonces usted decide disminuir la producción. Entonces pasa de 1000 a 700. Entonces aquí un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces aquí pasamos de 8 a 3. Entonces x2 es 3, x1 es 8. Entonces tendríamos una variación en x negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que este valor sea negativo? En este caso, cuando el valor es positivo, solo implica que hay 5 unidades o que usted va a contar 5 unidades entre x1 y x2 de izquierda a derecha. Y en el caso de que x2 sea 3, lo que va a suceder es que va a contar las unidades de derecha a izquierda. Hay una reducción, una disminución, porque recuerde que no podría ser 5 unidades negativas. Ya mencionamos al inicio que no existen bienes materiales o servicios negativos, que eso es un absurdo, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es hacer o realizar mediciones, ¿no? Que cuando nos dan resultados positivos, se mueven de izquierda a derecha, y cuando nos dan resultados negativos, se mueve de derecha a izquierda. Algo similar sucede en el eje Y. Cuando el resultado es positivo, entonces la variable Y se mueve hacia arriba, y cuando el resultado de la variación en Y es negativa, la variable se mueve hacia abajo. En el caso de la variable Y, ¿verdad? Hay ciertas funciones en las cuales el resultado sí puede ser negativo, es decir, que tiene sentido esto, ¿no? Podrían haber valores aquí hacia abajo. Un ejemplo más sencillo podría ser una función de utilidad. Entonces, la utilidad puede ser negativa, ¿no? Solo que nosotros no decimos que la utilidad es negativa, sino que decimos que hay una pérdida. Entonces, digamos, en
el caso de la función de utilidad, el eje X sería el punto de equilibrio, donde los ingresos son iguales a los costos, entonces el valor de Y es 0. Cualquier valor por debajo del eje X representa una pérdida y cualquier valor sobre el eje X representa una utilidad. Pero eso no es caso de estudio de este curso. Aquí solo nos vamos a centrar en incrementos o disminuciones. Entonces, un valor negativo, ¿ah?, en la variable Y no es más que una disminución. De hecho, en el caso específico de la utilidad, podríamos nosotros tener dentro de una disminución implícita una pérdida, ¿verdad? Puede estar dentro de ese valor calculado de la variación en la utilidad, podría haber implícita una pérdida, pero no necesariamente. Entonces, digamos, si usted en el año 1 tiene utilidades de 10.000 lempiras y en el año 2 tiene una utilidad de 8.000 lempiras, la variación en la utilidad va a ser negativo 2.000. Pero eso no implica que hubo una pérdida de 2.000. Solo implica que las utilidades disminuyeron en 2.000. Pues, de hecho, en ese escenario no hay ni siquiera una pérdida. Pues, todas son utilidades. Bien. Vamos a ver este primer ejemplo. Estos primeros ejemplos se centran únicamente en cómo representar la variación. Y estos sirven para que usted aprenda a identificar, ¿verdad?, de acuerdo con la redacción, cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Y es importante que lo analicen y resuelvan los ejercicios del libro sobre esto, que son bien poquitos, porque en los exámenes siempre les hacen una pregunta de esta. Y siempre, 99.9% de las veces, creo, sin temor a equivocarme, sacan malo ese ejercicio. Y la razón es que los estudiantes no prestan atención a la teoría, tal como hablábamos el primer día de clases o el día de la presentación. Entonces, fíjense que aquí habla de que la variación de la utilidad representada por la letra U de una empresa en función de las unidades producidas. Esta es una frase que le ayuda a identificar esta palabra, o esta frase le ayuda a identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En función, o a veces dicen es función. Entonces, cuando algo está en función o en función de otra cosa, significa que depende de eso. Entonces, U está en función de las unidades producidas X. Entonces, la utilidad depende de las unidades producidas o vendidas. Aunque también usted puede asumir eso porque hablamos que en la mayoría de las funciones económicas, ¿no?, los bienes materiales, sus servicios o las variables X son las variables independientes, pero no siempre es así. De hecho, en el caso de la demanda, la variable dependiente es X y la independiente es el precio, ¿verdad? Pero la redacción debería de darles a ustedes la pista de cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente.
Además, fíjense que en este dice que la utilidad es la variable dependiente y que las unidades producidas es la variable independiente. Aquí lo establece ya en el ejercicio. Luego en el examen le ponen una casillita y le ponen algo así como coloque la variable dependiente. Y aquí coloque la variable independiente. Y por acá le piden represente o a veces le pueden poner eh, cuál es la ecuación para determinar el incremento en la utilidad. Esto es tan sencillo. Aquí me dice la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? U. ¿Cuál es la variable independiente? X. ¿Cómo represento la variación? Bueno, delta U va a ser igual a U de X2 menos U de X1. Es decir, estoy utilizando esto, porque aquí dice variable dependiente. Y es la variable dependiente, pero no siempre va a ser la letra Y. Pueden ser cualquier. Esto es para generalizar, generalizar. Otra cosa es el hecho de que en la mayoría de los casos, solo en el caso específico de la demanda, cuando se habla de dinero, esa va a ser la variable dependiente. Las unidades van a ser las variables independientes. Luego aquí habla de una función de costo. Nuevamente, el costo es la variable dependiente. Las unidades producidas es la variable independiente. Entonces, el incremento en el costo estaría dado por, vamos a poner aquí, el delta costo va a ser igual a costo de X2 menos el costo de X1. Y así de sencilla esa pregunta, siempre la incluyen en el examen, solo vale un punto, pero la sacan. Bien, luego tenemos una formulita para calcular la tasa de cambio promedio y la tasa de cambio promedio se calcula como la variación de Y entre la variación de X. Vimos que la variación de Y se calcula f de x2 menos f de x1 y el delta x que sería x2 menos x1. Pero fíjese que como el delta y también puede calcularse como y2 menos y1 y el delta x sabemos que es x2 menos x1, esta formulita nosotros ya la hemos visto o la hemos utilizado anteriormente para determinar una pendiente. Y en este caso la empleamos para determinar la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, ¿no? El punto X1, Y1 y el punto X2, Y2. Entonces digamos que ese es el plano cartesiano. Vamos a representar, digamos que esta es una función.
Entonces digamos que esa es una función. Luego tendríamos por aquí x1, por acá x2. Vamos a utilizar nuestra regla. Y para acá tendríamos los valores de y correspondientes. En este caso serían y1 y y2, ¿no? Esto que está aquí, esta distancia es el delta x y esta distancia es el delta y. Entonces, la división de estas dos, de delta y entre delta x, nos va a dar básicamente una pendiente de una recta que pasa por estos dos puntos, que pasa por este punto que es x1, y1, y este otro que es x2, y2. Mire. Entonces, las rectas tienen esta forma, ¿no? Y igual a mx más b, donde esta es la tasa de cambio promedio, que geométricamente, como esta recta corta el gráfico de esta función, de esta verde que está acá, en dos puntos, ¿no? Entonces a esa se le denomina una recta secante. Entonces, y ese concepto es para que lo tengamos ahí presente porque luego nos va a servir cuando definamos la derivada. Entonces, geométricamente, la tasa de cambio promedio puede definirse como la pendiente de la recta secante al gráfico de una función, conocidos dos puntos, ¿no? x1, y1 y x2, y2. ¿Okay? Bien, vamos a ver Ya primero solo faltan 14 minutos. Sí, solo déjeme, vamos a hacer este único ejercicio, porque este ya es un ejercicio de aplicación de la teoría. Ya en 2, 3 minutos terminamos. Entonces, aquí habla de una función de ventas, ¿no? Semanales y en relación a una campaña publicitaria. Las campañas publicitarias se hacen para aumentar las ventas, pero a medida que el tiempo va transcurriendo, desde que se hace una campaña de publicitaria, lo lógico es que las ventas vayan disminuyendo. Entonces, aquí tienen que las ventas están en función del tiempo transcurrido, ¿verdad? Desde que se finalizó la campaña publicitaria. Entonces, las ventas es la variable dependiente y en este caso es obvio que el tiempo es independiente porque esa es la cosa más independiente que tenemos los seres humanos. Y de hecho, ¿verdad? El tiempo solo corre en un sentido, hacia el futuro. Es decir, no podría tener usted como tiempo 2, 2 y como tiempo 4, como tiempo 1, 4 y como tiempo 2, 2. Porque ahí estaríamos como viajando en el tiempo, ¿no? El tiempo solo viaja en un sentido. Entonces, para calcular el incremento en las ventas, vamos a calcular las ventas a tiempo 2 menos las ventas a tiempo 1.
Entonces, que aquí el cuadrito le dice, calcule las ventas a tiempo 2. ¿Cómo calculamos las ventas a tiempo 2? Entonces, ventas de tiempo 2, que es 4. Y esto va a ser igual a 10.000 por E a la menos 0.2 por 4. Y las ventas a tiempo 1, en este caso el tiempo 1 es 2, va a ser igual a 10.000 por E a la menos 0.2 por 2. Entonces, si calculamos, si hacemos esa operación con nuestra calculadora, 0.2 o negativo 0.2 por 4 nos da 0.8 negativo. Si eso lo elevamos a, perdón, si E lo elevamos a negativo 0.8, nos va a dar como resultado 0.4493. Y si multiplico 0.4493 por 10.000, eso nos daría 493.286. Y las ventas a la semana 2, eso sería menos 0.2 por 2, es negativo 0.4. Si elevamos a la constante E a la negativo 0.4, eso nos daría 0.6703. Y si multiplica esto por 10.000, esto nos daría como resultado 6.703.2005. Entonces, como el incremento en las ventas va a ser las ventas a tiempo 2 menos las ventas a tiempo 1, entonces van a ser el incremento en las ventas va a ser igual a 4.492.28 menos 6.703.20. Entonces, aquí nos da un incremento en las ventas de negativo 2.209.91. Y si usted ve, nos da un valor negativo, pero ese valor negativo no significa que las ventas sean negativas, ¿no? Eso es absurdo. Significa que las ventas disminuyeron de la semana 2 a la semana 4 en 2.209. Y es lógico pensar eso, pues cuando se hacen esas campañas publicitarias es para incrementar las ventas, ¿no? Y a medida pasa el tiempo, ya se nos va olvidando la campaña publicitaria, compramos menos o tal vez compramos porque la propaganda nos atrajo, pero en realidad no nos gusta el producto y entonces va disminuyendo como habíamos pensado al inicio y es lo que sucedió, que las ventas disminuyeron, ¿verdad? En 2.209.91. Bien, vamos a concluir por el día de hoy, a menos que tengan alguna pregunta o duda. Concluimos con las Profesor, bases. Dígame. Sí, tengo una duda en el gráfico del eje de coordenadas. sí. Había entendido que en el eje Y era el cambio en Y, o sea, el incremento en Y.
y en el eje X era el cambio en X, pero en Sí. el gráfico creo que está al revés. No Yo sé. lo puse al revés, sí, es cierto. Tiene toda la razón. Gracias, estaba un poco Sí, confundido ahí. sí, sí. Gracias. No, es correcto, sí. Ok, bien. ¿Alguien más que tenga alguna consulta o duda? Bien, entonces concluimos por el día de hoy. Los espero el día de mañana a la misma hora. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches. 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 Buenas noches. ¿Dónde estaba? No hay salida. Ay, Paola Michelle. Bye.